Esther Vilar, el varón domado. El universo es masculino. A diferencia de la mujer, el varón es hermoso, porque a diferencia de la mujer, es un ser espiritual. Eso significa que el hombre tiene curiosidad, quiere saber cómo es el mundo que le rodea y cómo funciona, que piensa, obtiene inferencias de los datos que encuentra, que es creador, hace cosas nuevas sobre la base de lo que conoce acerca de lo ya existente, que tiene sentimiento. El varón registra lo habitual, pero con los más sutiles matices, en su amplísima escala emocional, extraordinariamente rica de dimensiones. Y además crea o descubre nuevos valores emocionales y los hace accesibles a las demás personas mediante sensibles descripciones o ejemplificaciones artísticas. No hay duda de que de todas las cualidades del varón, la curiosidad es la más acusada. Se trata de una curiosidad tan diferente de la de la mujer que la cosa requiere imprescindiblemente algunos comentarios. La mujer no se interesa en principio más que por cosas que puede aprovechar directa y útilmente para sí misma. Cuando una mujer lee un artículo político, es mucho más probable que esté intentando capturar a un estudiante de políticas que interesándose por la suerte de los chinos, los israelitas o los sudafricanos. Si consulta en un diccionario el artículo dedicado a un filósofo griego, eso no quiere decir que se le haya despertado repentinamente el interés por la filosofía griega, sino que necesita alguna palabra relacionada con aquel filósofo para resolver un crucigrama. Si está estudiando los prospectos de publicidad de un nuevo automóvil, es que se lo quiere comprar, y no que esté platónicamente interesada por sus posibles novedades técnicas. Es un hecho que la mayoría de las mujeres, incluidas las que son madres, no tienen ni idea de cómo surge el fruto humano, de cómo se desarrolla en su cuerpo ni qué estadios atraviesa hasta llegar al nacimiento. Y para ellas sería completamente superfluo saber algo sobre esas cosas, puesto que de todos modos no podría darles influencia alguna sobre el desarrollo del feto. Lo que más les importa saber es que el embarazo dura 9 meses, que hay que cuidarse mientras dura y que a la menor complicación hay que ir al médico, el cual, naturalmente, lo arreglará todo. La curiosidad del varón es muy diferente. Se basta a sí misma, no está directamente ligada a ningún efecto útil, y sin embargo es más útil que la de la mujer. Es interesante acercarse a una obra en la que estén poniendo a prueba alguna nueva máquina o herramienta, por ejemplo, un nuevo tipo de excavadora. Apenas habrá un varón, cualquiera que sea su capa social, que pase de largo sin echar por lo menos una prolongada mirada a la nueva máquina. Muchos de ellos se pararán y hasta entrarán en conversación con desconocidos acerca de las cualidades de la nueva máquina, de su rendimiento, de las causas del mismo y de su relativa diferencia respecto de los modelos corrientes. No se le ocurrirá a una mujer pararse ante esa obra, salvo que la muchedumbre sea tanta que sospeche que va a perderse un excitante cosquilleo. Albañil aplastado por una nueva excavadora, si pasara de largo. Para satisfacer la sospecha, preguntará a alguien y se marchará enseguida. La curiosidad del varón es universal. No hay, en principio, nada que no le interese, trátese de política, de botánica, de técnica atómica o de lo que sea. Se interesa incluso por cosas que quedan tradicionalmente fuera de sus competencias, como por ejemplo el procedimiento de poner fruta en conserva, por qué se pega la masa de un pastel, cómo se limpia a un lactante. No es posible que un varón anduviera por el mundo embarazado durante 9 meses y no se enterara a fondo de la función de la placenta y de los ovarios. El hombre no se limita a informarse de todo lo que pasa alrededor suyo y en todo el mundo, sino que además lo interpreta. Como intenta informarse de todo, le resulta fácil hacer comparaciones, reconocer ciertas regularidades en lo sucedido y aplicarlas útilmente siempre con la finalidad de conseguir algo diferente, a saber, algo nuevo.
no hará falta subrayar que todos los inventos y todos los descubrimientos de este mundo han sido obra de varones. Trátese de electricidad, de aerodinámica, de ginecología, de cibernética, de mecánica, de física cuántica, de hidráulica o de teoría de la evolución. Hasta los principios de la psicología infantil, de la alimentación de los lactantes o de la conservación de alimentos han sido descubiertos por varones. Es más, las mismas transformaciones de la moda femenina o algo tan trivial como la composición de nuevas minutas y matices de sabor son tradicionalmente cosa de hombres. Cuando uno busca una particular experiencia para sus papilas linguales, la suele encontrar en un restaurante y no en el comedor familiar. Y es seguro que en ese restaurante hay un varón preparando la comida. El gusto de las mujeres es tan limitado y está tan empobrecido por la preparación de las comidas diarias, generalmente desprovistas de imaginación, que suponiendo que alguna vez se propusieran inventar un plato nuevo, no serían capaces de hacerlo. No hay gourmets femeninos, las mujeres no valen absolutamente para nada. Y sin embargo, el varón, que reúne en sí todos los presupuestos espirituales y físicos de una vida rica, libre, humana, renuncia a ella y lleva la vida de un esclavo. Pues, ¿qué hace el varón con todas sus admirables capacidades? Las pone al servicio de los que no tienen tales capacidades. Llama a este conjunto de seres la humanidad, con lo que quiere decir las mujeres y las crías de las mujeres. Es realmente una ironía el que los que serían capaces de tener una vida ideal no quieran gozarla, mientras que quienes podrían gozarla gracias al sacrificio de los otros no se interesen por ella. Nos hemos acostumbrado tanto a ese sórdido mecanismo de explotación unilateral de un grupo humano por una banda de parásitas que hemos pervertido todos los conceptos morales. Se ha hecho obvio para nosotros que el sexo masculino es un Sísifo venido al mundo para aprender, trabajar y engendrar niños, y que sus hijos también vienen al mundo a aprender, trabajar y engendrar niños, y así sucesivamente, hasta el punto de que no conseguimos ya ni imaginar para qué otra cosa podría existir el varón. Se considera digno al joven que funda una familia, y se dedica desde aquel momento durante toda su vida a la alimentación de su mujer y de sus hijos, generalmente por medio de actividades sin interés o monótonamente repetidas. La sociedad excluye y desprecia al varón que no se ata, que no engendra niños, que vive unas veces aquí y otras allí, que hace unas veces una cosa y otras veces otra, según le interese, y para alimentarse a sí mismo y sólo a sí mismo, y que cuando encuentra una mujer se enfrenta con ella como un hombre libre y no con la uniformidad del esclavo. Es deprimente ver cómo los hombres traicionan día tras día aquello para lo cual habían nacido, cómo en vez de descubrir mundos nuevos con su espíritu, su fuerza y su gigantesca energía, mundos apenas soñados, o en vez de estudiar sentimientos de cuya existencia no se tiene ni idea, o en vez de hacer que la vida, la de ellos, de la que las mujeres no entienden nada, sea infinitamente rica y digna de ser vivida, renuncian a todas esas posibilidades y constriñen voluntariamente el espíritu y el cuerpo por vías en las que son útiles a las necesidades repugnantemente primitivas de las mujeres. Teniendo en la mano las llaves de todos los enigmas del universo, los varones se rebajan voluntariamente al nivel de las mujeres y se les ofrecen patosamente. Con su espíritu, su fuerza y su fantasía, predestinados a hacer lo que podría ser, se dedican a conservar y reparar lo que ya existe. Y cuando inventan algo que no existía antes, recurren siempre a la coartada de que más pronto o más tarde el invento será útil para toda la humanidad, o sea, para la mujer. Se disculpan de sus hazañas, de dedicarse a los viajes cósmicos, de llegar a la luna, en vez de producir más comodidades materiales para las mujeres y sus hijos. El esfuerzo más laborioso implicado por todos sus descubrimientos ha sido siempre la traducción al lenguaje femenino, por ejemplo por medio de spots publicitarios televisivos,
montados con balbuceo infantil y dulzón murmullo erótico, destinados a invitar a las mujeres a que se sirvan tranquilamente de los nuevos logros. Pues a causa de su probada falta de imaginación, la mujer no siente nunca a priori necesidad de invento alguno. De sentirla, habría hecho alguna vez un invento ella misma, uno por lo menos. Nos hemos acostumbrado tanto a que los hombres hagan todo lo que hacen contemplando a la mujer, que ni siquiera pensamos que podría ser de otro modo. Por ejemplo, que los compositores también podrían componer algo que no fueran canciones de amor, o sea, de dependencia, que los escritores podrían dejar de componer novelas y poemas de amor, o sea, de dependencia, y producir de una vez arte. Hay que ver lo que ocurriría si los pintores dejaran de una vez sus inacabables desnudos o perfiles femeninos, convencionales o vanguardistas, y nos enseñaran finalmente algo nuevo, algo que no hubiéramos visto nunca. Y no debería ser imposible que los científicos dejaran de dedicar sus trabajos a sus mujeres, las cuales no los entienden nunca, absolutamente nunca. Que los cineastas no perjudicaran las ideas de sus filmes con pechugones cuerpos femeninos, que los periódicos no se sintieran obligados a disculpar sus reportes sobre astronáutica con fotos sangradas de mujeres de astronautas rubio-oxigenadas, y que los astronautas mismos transmitieran al espacio como mensaje de la Tierra algo distinto de esas cursis cancioncillas de amor, de dependencia. No tenemos ni idea de cómo sería un mundo en el cual los varones aplicaran a la solución de problemas reales la fantasía que dedican a fabricar ollas a presión que se calienten todavía más deprisa, jabón en polvo o detergentes que laven todavía más blanco, terciopelos que destiñan todavía menos y lápices de labios aún más besorresistentes. Un mundo en el cual, en vez de engendrar niños, los cuales engendren niños a su vez, y empujar así constantemente a la vida, vivieran ellos mismos. Un mundo en el cual, en vez de empeñarse en estudiar la enigmática psique de la mujer, que les parece tan enigmática sólo porque enigmáticamente es un objeto en el que no hay nada que investigar, estudiaran su propia psique o la posible psique de posibles seres vivos de otros planetas y se pusieran a pensar en caminos para entrar en relación con estos. Un mundo en el cual, en vez de fabricar armas para la guerra, armas que no tienen más objetivo que proteger la propiedad privada, sólo útil para las mujeres, construyeran astronaves casi tan veloces como la luz para llegar a otros mundos y enterarnos de cosas que ni siquiera somos capaces de soñar. Desgraciadamente, los varones tan capaces de y tan dispuestos a reflexionar sobre todo lo habido y por haber, han declarado tabú todo lo que se refiera a la mujer. Lo peor es que estos tabúes son tan eficaces que ya nadie se da cuenta de su existencia. Sin pensar nunca sobre ellos, los hombres libran las guerras de las mujeres, engendran los hijos de las mujeres, construyen las ciudades de las mujeres. Y las mujeres se van haciendo en el curso de ese proceso cada vez más perezosas, más tontas, más exigentes en lo material, y cada vez más ricas. Las mujeres se enriquecen constantemente mediante un sistema primitivo pero eficaz de explotación directa. Boda, divorcio, herencia, seguro de viudedad, subsidio de vejez y seguro de vida. En los Estados Unidos, donde la proporción de mujeres en la población activa disminuye constantemente desde hace décadas, las mujeres disponen, como es sabido, de más de la mitad de toda la riqueza privada. No debe ser muy distinta la situación en las partes adelantadas de Europa. Pronto tendrá la mujer, además del poder psicológico, el poder material absoluto sobre el varón. Éste lo ignora y sigue buscando su felicidad en la sumisión. La sumisión tendría hasta cierto punto una justificación poética si la mujer fuera realmente lo que el varón cree que es, si fuera ese ser tierno y lleno de gracia, esa hada bondadosa, ese ángel de un mundo mejor demasiado alado para él y para esta tierra. ¿Cómo es posible que cierren los ojos ante estos sencillos hechos unos seres precisamente que en lo demás aspiran a conocerlo todo? ¿Cómo pueden ignorar
que la mujer se reduce absolutamente a una vagina, 2 pechos y un par de fichas perforadas con las que pronuncia estúpidas frases hechas, que son conglomerados de materia, embutidos de tripa humana que se fingen seres pensantes? Si los hombres detuvieran por un momento su ciega productividad y se pusieran a reflexionar sobre esto, desenmascararían por fuerza en un abrir y cerrar de ojos a las mujeres, con sus collarcitos, sus blusitas de volantes y sus sandalitas doradas, y con la inteligencia, la imaginación y la capacidad de alcanzar objetivos que es propia de los varones, podrían construir en pocos días un nuevo aparato, una especie de máquina ginecoforma que les ofreciera un sucedáneo equivalente de la mujer, que ni por fuera ni por dentro tiene nada original. ¿Por qué temen los varones tanto a la verdad? Las mujeres son divinas gracias a su estupidez. Sólo los oprimidos pueden desarrollar en sí mismos la necesidad de libertad. En cuanto que son libres, y siempre que sean lo suficientemente inteligentes como para poder medir esa libertad con todas sus consecuencias, su anterior ansia de libertad se transforma en todo lo contrario. Se asustan y empiezan a sentir nostalgia del cobijo que dan las ataduras firmes. El ser humano no es nunca libre durante los primeros años de su vida. Está enclaustrado entre las reglas de los adultos y como carece aún de experiencia del comportamiento social, depende plenamente de esas reglas. Por eso desarrolla un intenso deseo de libertad, ansía por encima de todas las cosas escaparse de su cárcel y lo hace en cuanto que se le presenta la ocasión. En cuanto que está libre, y siempre que sea tonto, como lo son las mujeres, se encontrará muy bien en su libertad e intentará conservarla. Un ser humano tonto no piensa abstractamente, no abandona nunca su propio terreno y no conoce, por tanto, ninguna angustia existencial. No teme a la muerte, no puede imaginársela, ni se pregunta por el sentido de la vida, pues todas sus acciones tienen inmediato sentido por las satisfacciones de su pasión de comodidad. Y con eso le basta. También le son ajenas las necesidades religiosas. Si a pesar de todo asoman la cabeza, el hombre tonto las satisface rápidamente consigo mismo, pues es propio del carácter de los tontos el ser capaces de admirar sin inhibiciones su propia persona. Cuando una mujer pertenece a una religión es para ir al cielo. Dios nuestro Señor es, sencillamente, el varón que ha de prestarle ese servicio. Muy diferente es la situación del hombre inteligente, o sea, del varón. Siente sin duda al principio de la liberación como un aligeramiento infinito, se embriaga con las perspectivas grandiosas de su independencia, pero en cuanto que se propone hacer uso de esa libertad, o sea, en cuanto que pretende comprometerse mediante una acción libre en tal o cual sentido, le salen al encuentro el temor o la angustia. Como es capaz de pensar abstractamente, sabe que cada una de sus acciones contiene la posibilidad de infinitos efectos diferentes, consecuencias que no puede prever en su totalidad a pesar de su inteligencia y de las que será plenamente responsable una vez que se haya decidido libremente por su acción. ¿Con qué gusto se abstendría de hacer nada, por miedo a los efectos negativos de sus actos? Pero como eso no es posible, el varón está condenado a la acción, empieza a sentir nostalgia de las rígidas reglas de su infancia, nostalgia de alguien que le diga lo que debe hacer y lo que no debe hacer, dando de nuevo sentido a sus acciones, que ahora carecen de él. Se busca entonces un Dios que ocupe el lugar del Dios de su infancia, que era su madre, y al que pueda someterse incondicionalmente. Lo que más le gustaría sería poder contar con un Dios riguroso, ciertamente, pero también justo, sabio y omnipotente, como el de los judíos, por ejemplo, o el de los cristianos o los mahometanos. Pero como el varón es inteligente, sabe, como es natural, que un ser así no puede existir, que todo adulto es por definición su propio Dios, y que por lo tanto no podrá satisfacer nunca su propio placer de la libertad más que mediante reglas desarrolladas por él mismo. Consecuentemente, se pone en marcha para inventar esas reglas, esos dioses. Lo hace inconscientemente con los demás,
registra como los demás sus experiencias, las compara con las de los demás, descubre rasgos comunes en las de todos, sintetiza inconscientemente en forma de reglas esos rasgos comunes e inventa así leyes del comportamiento con sentido, o sea, útil para alguien o para algo externo a él mismo, tras de lo cual se somete a esas leyes. Los sistemas así nacidos se amplían constantemente por vías colectivas e individuales, y pronto se hacen tan complejos que el individuo no consigue ya dominarlos con la mirada. En este momento se hacen autónomos y divinos. Ya lo único que se puede hacer con sus leyes es confiar en ellas, igual que el niño sin experiencia tuvo que prestar fe a las leyes paternas, en parte dotadas de sentido y en parte absurdas, pero lo que ya no se puede hacer es controlarlas. Su violación está amenazada por la excomunicación y la pérdida del cobijo colectivo. El marxismo, el amor al prójimo, el racismo o el nacionalismo son sistemas así, y los hombres que consiguen satisfacer con ellos sus necesidades religiosas son mucho más inmunes al sometimiento a una sola persona, a una mujer. Pero la aplastante mayoría de los varones se somete preferentemente a los celosos dioses que son las mujeres y llaman amor a ese sometimiento, porque estos dioses presentan las condiciones más favorables a la satisfacción de sus necesidades religiosas. La mujer está siempre tangiblemente a la vista del varón y además no tiene ninguna necesidad religiosa y es, en esa medida, efectivamente divina. Como siempre está planteándole exigencias, el varón no se siente nunca abandonado por ella. La mujer es omnipresente, tan ubicua como Dios. La mujer le independiza de los dioses colectivos que el varón tendría que compartir con los demás varones. Le parece sumamente digna de confianza, puesto que tiene gran parecido con su madre, Dios de su infancia. Da un sentido artificial a su vida sin sentido, pues todo lo que hace está ahora al servicio de la comodidad de ella, no de la suya propia. Y luego estará también al servicio de la comodidad de las crías de ella. La diosa mujer no es capaz sólo de castigar, negando su protección psicológica, sino también, como todo ser divino, de premiar, concediendo el goce sexual. Pero los presupuestos principales de la divinidad de la mujer son su tendencia al disfraz y su estupidez. Todo sistema tiene que impresionar a sus fieles por su superioridad en saber, o bien tiene que confundirlos con su abstrusa incomprensibilidad. La primera posibilidad no está al alcance de las mujeres, así que aprovechan la segunda. Su perpetua mascarada hace que el varón las sienta extrañas y misteriosas, y su estupidez las pone más allá de todo intento de control intelectual por parte del varón, pues mientras que la inteligencia se manifiesta por acciones comprensibles, lógicas y resulta así medible y controlable, las acciones de los tontos carecen de toda razón y no son ni previsibles ni revisables. Así pues, la mujer, exactamente igual que los papas y los dictadores, está constantemente protegida de todo desenmascaramiento por una muralla de pompa, disfraz y secreto. Puede ampliar constantemente su poder y garantiza precisamente así al varón la satisfacción a largo plazo de sus necesidades religiosas.